Ir a la pausa, Marbella, hablábamos sobre la importancia que conlleva el saber cómo estamos, cómo vamos, hacia dónde nos dirigimos. Dicen que quien no sabe de dónde viene no sabe hacia dónde va. De ahí la importancia de las estadísticas, de los datos duros. Y para eso el día de hoy nos acompaña aquí en cabina y le agradecemos su presencia. Muy buenos días, la directora de Análisis y Estadística de Observatorio Ciudadano Tabasco, Julia Arrivillaga Hernández. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, ando un poco dañada de la garganta y tan luego ahora que la necesito tanto a la voz. Exacto, pero te agradecemos de verdad que estés aquí con nosotros, muy a pesar de este padecimiento de salud del día de hoy, pero es muy importante, muy relevante tu presencia aquí con nosotros porque el domingo es el Día Internacional de la Mujer. El lunes es el 9 de marzo, el día en el que vamos a vivir en México por primera vez un día sin mujeres, ¿sí?, para mostrarnos la relevancia y la importancia de las mujeres en nuestra sociedad. Pero cuando se lanza esta campaña, Marbella y estimada Julia, muchas voces se desprenden, y qué bueno, porque eso implica que no tenemos que pensar todos iguales. Así es. Pero muchas voces dicen que no tienen otra cosa que hacer. Es alguno de los argumentos. Otro de los argumentos dice, oye, están matando más hombres que mujeres. Nosotros aquí presentábamos el caso y la opinión de la Mars, esta youtuber que decía, y tú no ves a los hombres haciendo un día sin hombres. Así es. Sí, vamos en el punto. Pero ahora, ¿por qué es importante? ¿O cuál es la diferencia, Julia Arrivillaga? Tú que tienes los datos, tú que nos has mostrado que enero o este inicio 2020 ha sido uno de los más violentos que se han presentado, uno de los arranques más violentos de un año. De año. ¿Qué te dicen las estadísticas? ¿Qué te dicen los números? Sí, muchas gracias y muchas gracias por la introducción, que me parece un análisis excelente. Y partamos del 2019. 2019 cerró a nivel nacional como el año más violento, con el mayor número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio. No habíamos tenido un año desde que existe información, y esto es desde 1997, con el número de víctimas y con la tasa como se presenta. Este es en el ámbito nacional. Si nos vamos a lo que sucede aquí en el estado, vamos de acuerdo a esa tendencia. En Tabasco no habíamos tenido un año, hablo de 2019, con el número tan alto de víctimas asesinadas y con la tasa también tan alta de víctimas como cerramos 2019. Estamos hablando de que en promedio durante todo el año se mantuvo de 2 víctimas por día, tanto de hombre como mujer. Quiero iniciar de esa manera. Preocupa, porque si ya hablamos de que 2019 fue el año más violento, nos preocupa que enero de 2020... Este año. Exacto, este año estamos iniciando como en el enero más violento también, desde que tenemos información, desde que tenemos número de víctimas, que víctimas aparece desagregado en el secretariado de 2015, información de carpetas desde 1997. Estamos abriendo con el enero más violento desde que tenemos información. Espera, Julia, me estás diciendo que desde 1997 a 2020, este es el año que inicia, el enero más violento con el que se inicia un año. Exacto, ¿y por qué insisto con el mes? Porque los datos se mueven, hay meses donde se incrementa y normalmente tiende a incrementarse de abril, mayo, junio. Durante esos 3 meses no sabemos por qué, no hay un patrón que nos diga un indicador, exacto, ¿no? Hay quienes dicen a lo mejor en el verano porque hay mayor consumo de alcohol y pudiera darse, ¿no? Pero sí llama la atención que enero normalmente no es el mes que es donde se dé el mayor número de víctimas. Sin embargo, a nivel nacional no se dio, sin embargo para Tabasco sí. El enero nacional no fue el de mayor víctimas, sin embargo para Tabasco sí. Es el enero con el mayor número de carpetas y con el mayor número de víctimas. Estamos hablando de 58 víctimas de inicio de año. Promedio ya podríamos prácticamente de 2. Dentro de esas 58 hay 6 mujeres asesinadas. De las 58, 6 mujeres asesinadas. Ahora sí ya podríamos entrar al tema de las mujeres.
Pero si son más hombres que mujeres los que están siendo asesinados, Julia. Es correcto, son más Según hombres. la Mars. Bueno, ¿No? según y las también según los datos que nos estadísticas, están presentando hoy. ¿De dónde tomas los datos de entrada? Porque no quisiera escuchar después por parte de quienes emiten su juicio, dicen, ¿de dónde está sacando los datos Julia Revillaga o el Observatorio Ciudadano de Tabasco? Los datos de los que estamos platicando corresponde a información que envían las fiscalías, en este caso la Fiscalía de Tabasco, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Corresponde únicamente a las carpetas de investigación, todo lo que nosotros analizamos, corresponde únicamente a las carpetas de investigación, es decir, es la información oficial. Sabemos que hay una cifra negra que supera el 90% en el caso de los delitos en general. No estoy hablando ya específicamente del feminicidio, porque pues de entrada se tiene que abrir una carpeta. Pero de los robos y el delito en general, prácticamente es arriba del 90% lo que no se denuncia. Sin embargo, es la información oficial y de ahí partimos. Y de aquí partimos entonces que no podría haber que nos digan, oye, es que yo tengo otros datos. No, es que son los datos de la Fiscalía. Los datos de la Fiscalía. Julia, Estamos pero hablando de 58 mujeres y de 58 asesinatos. De víctimas, estos 58, 6 son mujeres. Una nada más fue clasificada como feminicidio. Pero bajaron los feminicidios. Mira, si revisamos la información oficial, vuelvo otra vez, en 2019 tuvimos 13 casos menos comparado con el 2018 en cuanto a feminicidios, en cuanto a carpetas de investigación clasificadas como feminicidios aquí en Tabasco. Si revisamos el volumen total de víctimas, tenemos 75 casos en 2019, comparado contra 60 casos del 2018. Si revisamos toda la información en cuanto a víctimas, que insisto, el secretariado las reporta desde el 2015, tenemos también el año con el mayor número de víctimas, mujeres asesinadas aquí en el estado de Tabasco, lo cual nos hace pensar qué es lo que está sucediendo. Hay más mujeres asesinadas, hay menos casos de feminicidios. Y no, eso no... ¿Por qué? ¿Por qué no cuadra? O sea, ¿por qué si hay más asesinatos de mujeres, hay menos registros de feminicidios en el estado? ¿Se estarán mal dirigiendo las líneas de investigación o planteando mal los casos de asesinatos de mujeres en el estado? Hay evidencia de que esto es un fenómeno que sucede a nivel nacional y hay evidencia que se está haciendo así. Se acaba de publicar el día de ayer un estudio en donde es de Mexicanos contra la Corrupción, en donde se dieron a la tarea de revisar el número de asesinatos de mujeres y cuántos estaban siendo clasificados como homicidio, cuántos como feminicidio. De ahí parten y se dan cuenta que hay una diferencia de lo que ocurre en la realidad con el número de registros, por un lado. Por otro lado dicen, y alcanzaron a registrar más de 12,000, 13,000 casos. Y dijeron, ok, de este número, ¿cuántos han recibido sentencias? ¿Cuántos casos de feminicidio se han resuelto? Se han resuelto y está el feminicida ya en la cárcel purgando una sentencia. Estamos hablando que se dieron, que únicamente se registraron 700 carpetas, 700 casos de un volumen de más de 12,000, 13,000 carpetas. Entonces, partiendo de ahí ya vemos que hay una discordancia entre lo que se registra y en lo que sucede, por un lado. Por otro lado, está también documentado que únicamente la tercera parte de los asesinatos a mujeres se clasifican como feminicidio. ¿Por qué? Sería una pregunta que habría que hacerle a las autoridades, porque yo no tengo la respuesta. Ellos son los que deciden si la carpeta se clasifica como homicidio o se clasifica como feminicidio. Está en el Código Penal las características por las cuales una carpeta de entrada debería de irse a feminicidio como tal. Exacto, y a veces vemos que hay circunstancias en las que se encuentran cuerpos o que se asesinan a mujeres y uno se pregunta, ¿y cuál habrá sido el fundamento por el cual no se fue? La razón por la que el juez principalmente, ¿sabe? Cuando mencionas esto de cómo se clasifica el asesinato y el feminicidio, me viene a la mente el tema de Abril Pérez Agao. Sí. Apenas ayer se mostraba y salía a la luz este video público de la audiencia, en la cual a pesar de que su esposo, enfrente de sus hijos, con un bate en la mano, con una navaja en la habitación mientras ella dormía,
el juez determina que no se trata de un intento de feminicidio y lo lleva a que sea violencia doméstica y quede libre. Y que hoy estén buscando a este mismo individuo y Abril asesinada. Y sus hijos huérfanos. Regresando, tenemos que ir a la pausa comercial. Sí. Julia Arribillaga Hernández, directora de Observatorio Ciudadano. Regresando de la pausa, seguiremos hablando sobre ese tema porque todavía nos quedan muchas preguntas en el aire. Claro. ¿Qué viene para Tabasco en base a lo que hoy se está, o a cómo estamos arrancando? ¿Qué acciones está llevando Observatorio Ciudadano? Y desde luego, pues la opinión de todos ustedes que nos siguen a través de radio y a través de redes sociales. Vamos a Arribillaga Hernández, a quien agradecemos su presencia. Venimos hablando de cómo iniciamos este 2020, uno de los arranques de años más violentos desde que se tiene registro. Es correcto. Hemos hablado de cómo se han estado manejando los datos de muertes de mujeres, que se ha incrementado el número de homicidios dolosos de mujeres, pero se ha reducido y contrasta el número de feminicidios. Así es. Julia Arribillaga, ¿hay justicia en nuestro país para las mujeres? En base a los datos, sí, a los datos duros que tú nos presentas. Definitivamente no. Y podríamos partir de que ni siquiera hay la suficiente denuncia. Y estaba comentando de acuerdo a datos de ENSU, que es una encuesta que publica INEGI, la tercera parte de las mujeres de aquí, de Villahermosa específicamente, hemos sido víctimas de algún tipo de acoso o violencia sexual. Si revisamos la información del secretariado durante el último semestre de 2019, si revisamos la información total del número de carpetas de investigación por violación, por acoso, por hostigamiento, son 700 y tantas carpetas, contra más de 60,000 víctimas que reporta INEGI. O sea, el 99% de los delitos principalmente de este tipo no se están denunciando. Y parto de aquí porque hablábamos de justicia. Si ni siquiera me estoy atreviendo a denunciar como víctima, ni siquiera estoy yendo a la fiscalía para que inicie una carpeta de investigación, y no es porque no quiera. O sea, quiero dejar muy claro que la mayoría de las personas no acudimos a denunciar, no porque no querramos o porque no nos interese, sino porque no tenemos confianza en la justicia del Estado ni del país. Entonces, si no nos estamos acercando a iniciar una investigación, a una carpeta de investigación, mucho menos vamos a pensar o a esperar que quien se atrevió a agredirme vaya a recibir una sentencia. Acabamos de comentar la investigación que se hizo y de más de 13,000 feminicidios documentados, investigados, denunciados. Se sentenciaron 700 carpetas. Imagínate el nivel de impunidad que existe. Y eso es parte de mucho de la raíz del crecimiento de la violencia. O sea, lo que en muchas ocasiones, el mensaje que en muchas ocasiones el Estado envía a un feminicida es: tú puedes matar y la probabilidad de que se te sentencie es prácticamente mínima. O que se te compruebe. O que se te compruebe o que se te investigue. Y ya no digamos que se castigue. ¿Qué es en el caso, Julia Arribillaga, y usted que nos escucha, y usted que nos ve a través de las plataformas digitales, de los que tenemos, a los que podemos tener acceso, ¿no? Conocimiento, en los que hay una cámara presente, en los que el caso salió a medios de comunicación? Ayer hablaba precisamente con una mujer y hablábamos de ese tema que se está viviendo, y me decía: ahora imagínate lo que está sufriendo una mujer indígena. Sí. Sí. Donde el nivel de educación, claro, no lo tiene, o sea, ni siquiera tiene la oportunidad de estudiar, donde culturalmente está siendo crecida, desarrollada en un aspecto totalmente patriarcal, en el que vales tantas gallinas, tantas vacas, tantos cerdos. Y todo normalizado, ¿no? Para ellos, pues es normal, porque veo la violencia y es normal, y porque así crecí, y veo que lo ejerce mi papá y lo ejerce mi mamá, y así continúo una cadena, y efectivamente, y muchas veces no lo sabemos. Julia, en base a los datos que nos presentas, en base a este arranque 2020, ¿qué se espera para finalizar? Es decir, ¿qué vamos a esperar nosotros los tabasqueños en diciembre de 2020? Híjole, yo la verdad me quisiera equivocar y que todo lo que yo diga en este momento, al final, en diciembre, me digas:
totalmente errática tu predicción, pero creo que estamos ya viviendo un año violento, los datos nos los dicen. Lamentablemente el crecimiento de la violencia para hombre y para mujer es cada año supera al anterior, y ya parece que se ha vuelto una cantaleta de sentarnos quienes nos dedicamos a medir la incidencia delictiva y decir 2018 es el año más violento, 2019 es el año más violento. Y 2020 y 2020, exacto, el año más violento, y hasta parece que ya esa frase deja de tener impacto social porque nos estamos acostumbrando a escucharlo y a vivir en el año más violento. Creo que vamos a superar a 2019, es muy probable. En cuanto a violencia de la mujer, y no me gustaría irme sin hacer el comentario sobre si se matan a más hombres que mujeres, ¿por qué nos quejamos más las mujeres que los hombres? ¿Vale más la vida de un hombre que la de una mujer? No, y esa no es ese no es el punto. Exacto, y no es la finalidad tampoco de toda esta protesta y todo este movimiento. Efectivamente, se asesinan a más hombres que mujeres. De hecho, el 90% de los asesinatos corresponde a hombres, el 10% a mujeres. La diferencia está en los porqués. ¿Por qué se matan a los hombres y por qué se matan a las mujeres? A un hombre, los datos indican, de entrada, que son 7 de cada 10 son asesinados con arma de fuego. En el caso de la mujer, son 5. El hombre principalmente lo asesinan en el espacio público, en la calle, por un robo, porque hubo una pelea de bandas, porque a lo mejor hubo una venganza, una discusión. En el caso de la mujer es asesinada más del 40% en el espacio público, en el espacio privado, en su casa. O sea, de las 10, 4 mujeres fueron asesinadas en su casa. Ajá, así es, y de esas 10, 3 por una persona cercana a ella, que puede ser su pareja. En el caso del hombre es por un desconocido. En el caso de la mujer, principalmente son asesinadas por el simple hecho de ser mujer. Vemos el caso, por ejemplo, de la niña Fátima, y eso es un caso contundente porque no podemos decir que estaba que se dedicaba a delinquir, que pertenecía a alguna banda, que porque iba vestida de X o Y manera. Era una niña que estaba esperando que su mamá llegara por ella, y a una persona, a un individuo, quería tener una novia niña, y pues se la pide a su pareja y le dice: o tomo a tus hijas de novia o me traes una novia. No la estoy justificando a ella también está inmersa en un proceso de violencia, y fue a la calle y se trajo a la primer niña que encontró sola. Que pudo haber sido tu hija. Que pudo haber sido cualquiera. Que pudo haber nuestras hijas, que pudo haber sido cualquier niña. Usted que nos está escuchando, nos está viendo en este momento, piense que la niña que estaba en la escuela esperando a su madre pudo haber sido cualquiera de nuestras hijas. Pudo haber sido cualquiera de nuestras hijas. Jorge, fíjate que hay dos cosas, y Julia también, que valdría la pena aquí comentar. Hoy en el Financiero publica que además del feminicidio, hay 10 delitos contra la mujer que van a la alza aquí en nuestro país. Y es lamentabilísimo el tema, porque además te presenta un comparativo del año pasado a este, que es lo que hemos estado platicando. En el tema de abuso sexual, en de violación y lesiones dolosas, son los que van en incremento tremendamente. O sea, 1.500 el año pasado aproximadamente, 1.700 este año. Ahora, Observatorio Ciudadano en el tema del feminicidio en particular, que es lo que hoy nos tiene aquí conversando, ¿qué acciones va a tomar en función de la salud mental? Porque estamos identificando que no solamente es el tema de la agresión, de la violencia, el dañar, pero como este caso, el de Fátima, hay un tema de salud mental que hay que atender, y nos estamos trasladando Ciudad de México, pero aquí en Tabasco, ¿qué han observado? Mira, el trabajo del observatorio es principalmente medir la incidencia delictiva, tratar de entender el fenómeno delictivo, hacer un estudio. En base a números. Exacto, en base a números, ponerlo a disposición de los ciudadanos, ponerlo a disposición de las autoridades, porque ellos tienen la facultad y la autonomía para poder tomar decisiones, y decirle
esto es lo que está sucediendo aquí en el estado, estos son los municipios que tienen la mayor problemática y pues te facilito la toma de decisiones. Aquí te estoy tratando de dar un diagnóstico, no te estoy tratando de dar, te estoy dando un diagnóstico de lo que está sucediendo aquí, te lo entrego y pues... Julia, pero si los datos con los que está trabajando el Observatorio Ciudadano de Tabasco son los que emanan precisamente de estas autoridades, ¿por qué ellos no hacen esa labor? ¿Por qué no nos informan de la manera en la que nos informa Observatorio Ciudadano de lo que está sucediendo? ¿Por qué no nos dicen, en vez de decirnos, vamos hacia abajo en esto, por qué nos dicen, estamos poniendo atención en esto que se está incrementando? Híjole, porque mira, no nada más nosotros, recordemos que el año pasado nuestro estudio fue bastante... causó polémica, crítico, cuestionado. ¿no? Sí, muy cuestionado, que incluso estábamos hablando del 2018, insisto, nunca, era una evaluación del año anterior. Y es una respuesta no es la palabra adecuada normal, pero es una respuesta, digamos que esperada cuando se toma un estudio. Le ha pasado al Observatorio Nacional, le ha pasado a nosotros, le ha pasado a otros observatorios. A Miranda Igualas, cuando hablaba del secuestro en Tabasco, también le dijeron que pues algo no estaba bien en sus datos. ¿Por qué? Porque se enfrascan las autoridades más en querer desacreditar la información, que además es información de ellos, que en resolver el problema. Eso es algo que a mí también me llama la atención. Y digo, ok, son números de la Fiscalía, esa es una evaluación que nosotros hacemos con base, aunque sabemos que la cifra negra supera eso, pero son los números oficiales. Lo que te estoy dando es para resolver el problema y para que tomes decisiones. No es el problema, como en una ocasión lo escribí, lo dije, el problema no es el observatorio. Nosotros podemos dejar de hacer el trabajo, digo, si por alguna circunstancia lo tuviéramos que dejar de hacer, pero la incidencia delictiva va a seguir. Los delitos van a estar ahí, los delitos van a crecer, los delitos van a seguir asaltando personas, van a seguir lesionando mujeres. Ahorita, perdón que cambie de tema, pero es que... Adelante. Estaba escuchando lo que comentaban sobre los datos del Financiero. En Tabasco va muy de la mano de eso. Claro. El año pasado tuvimos el mayor número de mujeres lesionadas, estamos hablando de más de 1,000 mujeres lesionadas, y a mí me llama la atención algo, que creo que es prudente y viene el caso. Y oportuno. Y oportuno. El 90% de las mujeres que están siendo lesionadas aquí en Tabasco no están siendo lesionadas ni con arma de fuego ni con arma blanca. Son golpes. Son golpes, Jorge. Julia, en base a lo que nos dices, y ya para despedirnos, Julia. Y son carpetas de investigación, 1,000 víctimas. Que finalmente cuando nosotros nos enteramos, detrás de la historia de cada una de estas 1,000 mujeres golpeadas, asesinadas en su casa por alguien que la conoce, llevan años viviendo esta pesadilla. Y sabemos de ellas hasta que simplemente las matan. Las matan. Julia, en base a todo esto que nos estás hablando, tú como directora del Observatorio Ciudadano de Tabasco, y con lo que va a suceder el día lunes, que es el 9, nadie se mueve, un día sin nosotras o un día sin mujeres, ¿estás de acuerdo en este movimiento? ¿Crees que haya un resultado? ¿Crees que va a pasar algo el día 10? ¿O ya está sucediendo algo en estos momentos? Mira, yo creo que ya desde ahorita se ve la suma de voluntades, algunas a la fuerza, otras porque realmente están convencidas, pero por lo menos se ve que ya se puso sobre la mesa el tema de violencia de género, la violencia que se está viviendo en el espacio público, en el espacio privado por parte de las mujeres. Yo creo que ya el empezar a hablar, el empezar a escuchar a personas que a lo mejor nunca se habían interesado por el tema y que ya lo están, unos para bien, otros para mal, no importa, pero ya se está hablando, para mí ya eso es ganancia. La finalidad, me gustaría dejar muy claro que la finalidad del 9, nadie se mueve, es ausentarnos para hacer notar nuestra presencia y hacer un cuestionamiento. ¿Qué pasaría si el día 8, después de la marcha, que va a haber una marcha a nivel nacional y aquí en el estado también, qué pasaría si después del día de la marcha a todas las mujeres de este país nos asesinaran? Porque cualquiera, como bien dijiste, puede ser víctima, cualquiera. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con este programa si el 9... o con esta estación, si el 9 ninguna mujer se pudiera presentar a trabajar?
¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en el entorno, qué pasaría con el observatorio si el 8 Julia la asesinan? ¿Qué pasaría con el observatorio? Y eso es lo que queremos dar a notar, nuestra ausencia, primero para que se valorice de alguna manera nuestro trabajo, que somos el 40% de la fuerza laboral de este país, está movido por mujeres, por un lado, y por otro lado, ¿qué pasa si nos asesinan? Así como van a haber maestras que no van a llegar a impartir la clase, van a haber compañeras de alumnos que no van a asistir. Bueno, eso pasaría si a cualquiera o a todas nos asesinaran cualquier día, no el 8 cualquiera. ¿Qué viene del día 10? Esa es la pregunta interesante. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué acciones, no? Exacto. Creo que las mujeres no nos vamos a quedar nada más en eso. Seguramente algo se va a hacer el día 10. Pero ¿qué viene como respuesta a todo este movimiento de parte de nuestras autoridades? Uno esperaría que venga un compromiso por políticas públicas para prevenir, ya no para sancionar, ya sabemos que tenemos un nivel de impunidad altísimo, que no se está sentenciando prácticamente nada de lo que se está, de las mujeres que se están matando. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo se va a prevenir? ¿Qué acciones se van a tomar para esas más de 7,000 carpetas de investigación, en el caso de Tabasco, por violencia familiar, que ocurrieron en 2019? Se van a evitar que una de ellas termine en un feminicidio, porque son mujeres que están viviendo violencia. Son mujeres que a lo mejor, ya se atrevieron a ir a denunciar y están esperando una respuesta de parte del Estado. ¿Cómo van a prevenir y van a evitar que una de esas 7,000 carpetas termine convertida en un feminicidio? Que está demostrado que el 5% de las carpetas de violencia familiar van a terminar en feminicidio. Julia, ya nos vamos para despedirnos. El día 10, cuando nos levantemos ya con mujeres, con nosotros, en el trabajo, en la escuela, en la casa, ¿crees que lo que vamos a escuchar en la mañanera será políticas públicas a favor de proteger a las mujeres? ¿O vamos a estar escuchando que se van a empezar a vender los primeros cachitos del avión presidencial? Híjole, yo quisiera hablar de lo que espero y no de lo que creo. Yo espero que el lunes 10... El martes 10 se anunciara una política pública implementada a nivel nacional y aquí en el Estado. Eso es lo que espero. Lo que creo que va a pasar es totalmente diferente a lo que espero. Muchas gracias por tu respuesta, Julia, y por acompañarnos el día de hoy. Aquí en cabina, Julia Arribillaga Hernández, directora de Observatorio Ciudadano Tabasco. Te agradecemos tu participación. Marbella, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge Soberano. Las extrañaré a ambas el día lunes. Y las extrañaré a ustedes, y de verdad que... pues nos vemos el lunes a ver cómo nos toca a nosotros aquí en estación, cómo nos toca a nosotros estar o iniciar esta semana sin ustedes. Nos escuchamos y nos vemos el día lunes a las 8 de la mañana. Gracias, Marbella, gracias, Julia. Gracias. Gracias a Adiós. ustedes. Vaqueiros, el super